Me ungiste con tu santa unción, tu mano está sobre mí. Me ungiste con tu santa unción. Nos corresponde el capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos a leer hasta el versículo 6. ¿Listos? Leemos sin ningún apuro, disfrutando la palabra de Dios. Abrimos nuestro corazón para tu palabra, Señor. Por favor, ministra el alma, cambia nuestra mente, cumple tu voluntad. Ayúdanos a controlar nuestras emociones en el alma. Necesitamos, Padre, que el Espíritu tome señorío del alma. El Espíritu donde tú vives, que hiciste templo, Señor, que no seamos guiados por el alma, sino por tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Te abrimos nuestra mente. Por favor, cámbianos con la palabra hoy, en el nombre de Jesús. ¿Listos? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Tomen asiento, por favor, con sus Biblias abiertas. En su boletín tienen para tomar notas de aquellas cosas que Dios te muestra. Y todas las personas que están al alcance de esta voz sepan que esta es no simplemente un libro cualquiera. Esta es la palabra de Dios y esta es una historia verídica que ocurrió acá entre nosotros los seres humanos. Nosotros estamos viendo que durante el capítulo 9, cómo Saulo perseguía a la iglesia y cómo se encuentra, el Señor Jesucristo lo encuentra en el camino cuando iba persiguiendo a la iglesia. Y ahora, en el capítulo 10, el Espíritu Santo nos ha hablado un poco acerca de Pedro. En el capítulo 9 reincorpora a Pedro y ahora lo vemos en una capital del Imperio Romano. Ellos tenían ellos siempre iban a ciudades importantes. Por eso yo siempre insisto cuando se trata de plantar una iglesia que no debemos estar en los suburbios de las ciudades, sino que debemos estar en las plazas, las centrales, en las mejores avenidas, la calle derecha, como le dijo el Señor que a Saulo que llegara donde estaba Ananías. O sea, que hagamos de la iglesia algo que sea visible y que pronuncie y publique el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por nuestra iglesia. Está muy bien ubicada en uno de los bulevares más centrales de nuestro condado Broward, Oakland Park Boulevard. Te damos gracias, Señor. Al Señor le encanta eso. Y pedimos que todas las iglesias que están al alcance de esta voz, los líderes, los ministros, tengan en sí la idea de ser centralizado. Cesarea fue una ciudad muy importante, un puerto en el mar Mediterráneo, un puerto que se hizo esa ciudad, por cierto que Ali y yo la visitamos, se llamó Cesarea en honor al emperador César Augusto. Y allí tenían ellos una figura del emperador. Eso era tremendo porque lo hicieron en honor a un hombre y ahora el Dios nuestro va a hacer presencia en esa ciudad. Digan gloria a Dios. Entonces este Cornelio vivía en Cesarea. Ellos tenían allí un templo al emperador porque lo adoraban al emperador. Y allí estaba un hombre, era un centurión llamado Cornelio. Un centurión es un hombre que estaba a cargo
de 100 soldados, 100 personas, que a su vez este centurión más otro centurión más otro centurión, ellos componían una compañía, ¿ves? Y esa compañía a su vez era muy organizada, tipo Jetro, en Éxodo 18, muy organizado. Y este hombre tenía 100 soldados. Quiero hacerles notar que los soldados eran voluntarios, eran personas que trabajaban voluntariamente. Y todo el mundo entre los judíos odiaba a los centuriones y odiaba a los soldados romanos, por supuesto, porque ellos habían invadido a Israel, a Judea, y estaba flameante era la bandera, no de Israel, sino de Roma. Las monedas no eran las de Israel, sino de Roma. Era la cara del César, quien fuera que estuviera de turno. Bien disgustante para los judíos que se sentían invadidos. Pero en esta ocasión, este hombre, Cornelio, un centurión, él simpatizaba con el Dios de Israel. Él simpatizaba con la palabra de Dios. Y yo le voy a decir a ustedes, nosotros no somos quienes para escoger a quién llevar el evangelio y a quién no. No debemos hacer acepción de personas. Pero los judíos no entraban en ninguna casa de gentiles. Ellos no entrarían nunca a una casa que no fueran hebreos, ni tocarían sus cosas. Es más, no se hablaban. Porque para ellos, nosotros los gentiles, es decir, los que no nacimos en Israel, simplemente éramos creados, según ellos, para ser combustible en el infierno. Esa es la mentalidad que ellos manejaban. Pero este hombre llamado Cornelio, me encanta, digan gloria a Dios. Cornelio, un gentil, además de no ser un judío nacido en Israel, era además un hombre a cargo de 100 soldados romanos. Oh, wow. Muy organizado, pero este hombre participaba de oraciones que hacía al verdadero Dios de Israel. Nosotros no podemos juzgar la fe de nadie. Nosotros no podemos decir, este es un gentil, este es un publicano, este es un fariseo, este no se congrega en la iglesia que me congrego yo, esta iglesia, esto no sirve, esto no sirve. No, nosotros no somos quien para juzgar. Nosotros dejemos que sea Dios y elijamos predicar el evangelio a toda criatura. Dice el versículo 2 que este centurión de la compañía llamada La Italiana era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Quiero remarcar, era temeroso de Dios con toda su casa. No hay mejor decisión para un hombre. Traer a Dios a su casa es la mejor decisión. O sea que él enseñó a su casa a orar al Dios vivo y a ser piadoso. Hacía muchas limosnas, eso era lo que se estilaba. ¿Usted sabe lo que es un limosnero? Alguien que pide una monedita, por favor. Un pordiosero, por Dios, una monedita, lo que te quedó allí. Y si este hombre daba limosnas, y si este hombre hacía favores y le fueron tomados en cuenta, yo quiero hacerles notar a ustedes en esta mañana, por la palabra del Señor y por su Espíritu Santo, que las ofrendas que nosotros damos, no limosnas, las ofrendas que damos al Señor, es Él quien lo recibe. Y este hombre, fíjense ustedes, hacía muchas limosnas al pueblo y además de eso oraba a Dios siempre. Este Cornelio vio claramente en una visión, vio claramente. O sea, una visión es algo así como que uno está entre dormido y despierto. Una cosa así como que uno no sabe si es sobrenatural o qué. Pero déjenme decirles que aquí en este capítulo se nos abre a nosotros la cortina del mundo sobrenatural. Cuando Dios creó la raza humana, Adán y Eva estaban en el jardín, en el huerto del Edén. Y ahí había acceso directo, completamente directo al mundo sobrenatural. Ellos vivían en lo natural, como nosotros en este momento acá, pero tenían acceso directo cada momento a lo sobrenatural. Al mundo de los ángeles, a la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, según dice capítulo 3 de Génesis. Entonces era algo como tan normal. Ahora se nos hace difícil, y si a uno se le apareciera un ángel, el susto va a ser mayor. No sé ustedes, pero si uno se le aparece un rayo de luz, ¡ay, qué susto! Uno se impresiona con cosas sobrenaturales que deberían ser lo nuestro todos los días. Cuando el Señor vuelva, dice Juan que él vio la nueva Jerusalén, la santa ciudad de Dios, descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Y esa ciudad no es otra cosa,
es la restauración del Edén que por causa del pecado lo perdimos. La ciudad va a descender. El Señor dice que Él fue a prepararnos el lugar. Digan gloria a Dios. Pero mientras tanto, podemos disfrutar de lo sobrenatural. ¿Ustedes lo creen conmigo? Dice la Biblia que Moisés, y eso fue mucho después de la caída, Moisés veía al invisible. Eso está en Hebreos capítulo 11. ¿Cómo vemos al invisible? ¿Sabe? La única manera de uno sostenerse aquí en este mundo caído, la única manera de uno sostenerse es viendo al invisible. Esta mañana el invisible está con nosotros. Cuando yo le digo siempre a los que están dirigiendo la alabanza que no se dirijan tanto a ustedes, no se lo tomen personal, pero yo le digo continuamente a los adoradores que se dirijan a la audiencia, es Él. No lo vemos, pero Él está aquí entre nosotros. Cuando vamos a traer la ofrenda al Señor, no piense que me la están entregando a mí o a nuestras diaconisas o a nuestros diáconos, no, la están entregando a Dios. Cuando estamos orando, no estamos hablando para que nos escuche la gente, estamos orando con Él, Dios, invisible pero presente. Entonces Él vio claramente una visión, se le abrió el mundo sobrenatural. Hay un velo que está puesto en nosotros después de la caída. Yo les quiero leer a ustedes un versículo de la palabra del Señor donde lo dice claramente. Isaías, el capítulo es el 25 y el versículo es el 7. Cuando el Señor venga, cuando Él venga, Isaías dice: destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Ustedes creen que todo lo que sucede en las naciones es porque Dios es malo y Él quiere que sucedan esas cosas? Hay algo sobrenatural maligno que el enemigo se creyó el dueño del planeta cuando Adán le entregó las escrituras del planeta. No podemos ver a Satanás. No podemos ver los ángeles, no podemos ver los demonios, son como invisibles, pero están presentes aquí. Hay una fórmula que Dios tiene para abrir nuestros ojos. Y cuando el Señor venga va a quitar ese velo con que están cubiertos todos los pueblos, el velo que envuelve a las naciones. Padre, nosotros queremos que tú quites el velo de nuestras naciones y que se abran los cielos y podamos verte, Señor. Queremos tu venida, Rey de Gloria, queremos que vengas, Señor. También dice, hay otra escritura del Nuevo Testamento, solamente se las voy a referir. Está en 2 Corintios 3, que dice que cuando crean a Jesucristo les es quitado el velo. Mire, el apóstol Pablo, ¿sabe por qué era lo que él oraba para nosotros? Él oraba para que el velo fuera removido de nuestros ojos y pudiéramos ver a Jesucristo. Esa es la oración máxima. La mejor intercesión es que conozcamos a Jesucristo. Espíritu de sabiduría espiritual, espíritu de entendimiento espiritual para ver eso que no se puede palpar, pero que está presente. ¿Saben que tenemos paralelo a nuestro mundo natural? Un mundo natural invisible. Hay gérmenes, ustedes sabían eso, no los quiero disgustar con esto. Pero si ustedes pusieran un microscopio, un aparato para ver en el fregadero los corotos que lavaste ayer, los que fregaste, y ves las esponjas, verías horrores como unos monstruos chiquiticos. ¿Usted sabe lo que estoy hablando? En el baño. Pero ¿dónde están que no los vemos? Si tuviéramos el microscopio lo pudiéramos ver. Porque están por aquí, por todos lados. En los zapatos, en las axilas, perdón. Bacterias, seres vivos, invisibles. ¿Me entiende? Por eso es que hay que buscar la higiene y la buena salud. Pero les estoy diciendo a ustedes que hay un mundo paralelo al nuestro, aún en el mundo natural, que no lo podemos ver. Igualito es el mundo sobrenatural. Pero cuando creemos en Jesucristo comienza un trabajo, me encanta como lo pone el apóstol Pablo, una operación extraña, dice Isaías, su extraña operación, su extraña trabajo que está haciendo en nosotros. Extraño porque es rarísimo que de repente está este hombre así y ve claramente una visión. Oh, wow. ¿A cuánto les gustaría de verdad ver visiones de este tipo? De verdad, de verdad. Eso es fascinante. A mí el Señor me ha despertado así, tocándome así. Y Él ha hecho cosas conmigo bien preciosas. Y yo les quiero decir a ustedes que Dios no hace acepción de personas. Dios lo puede hacer contigo también. Tú puedes ver
Ujú. Este vio claramente una visión como la hora novena, eso era como las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Oh, wow, un ángel llegó y le dijo, Cornelio. ¿Ah? Y él, versículo 4, mirándole fijamente, se quedó así como, y atemorizado, asustado, porque esta cosa asusta a cualquiera. Dijo, ¿qué es, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Y le dijo, ¿qué le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Yo en esta mañana quiero destacar que tus oraciones han subido como memoria. Y tus ofrendas y tus diezmos han subido como memoria. Yo sé que esta memoria es como, esta memoria sigue a tus nietos, esta memoria sigue a tus bisnietos, esta memoria sigue a tus hijos, esta memoria sigue a tus hijos espirituales. Lo que tú has hecho en el mundo sobrenatural, Dios lo recibió y el beneficio es tuyo y de tu generación. Versículo 5, le dijo el ángel, envía pues ahora hombres a Jope, porque allá estaba Pedro, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, que ese sobrenombre se lo puso el Señor. El versículo 6, este posa en casa de cierto Simón, ¿qué? Curtidor. Oh, Pedro, ¿qué haces tú en la casa de un curtidor? Perdón, además de gentil, un curtidor. ¿Qué es eso, Pedro? Estás rompiendo tú todas las normas del judaísmo. ¿Saben lo que es? Para tocar la piel de un animal muerto. Los curtidores son gente que maneja los cueros de los animales. Esto era totalmente inmundo. Pero ya Pedro tenía una noción de lo que había dicho el Señor, que el evangelio es para toda criatura, para todos los que creen en el Señor. Haz venir a Simón. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Les gustaría a ustedes ser dirigidos por el Espíritu Santo así, de esa manera? Que uno da el primer paso y el segundo paso viene garantizado. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, Cornelio llamó a 2 de sus criados, 2 empleados, y a un devoto soldado. O sea que además de que él era devoto del Señor, tenía un soldado por lo menos que también le gustaba el Dios de Israel. Esta gente estaba cansada de la multitud de dioses paganos griegos. ¿Saben que los dioses griegos en la mitología griega, los dioses se les atribuyeron a ellos los pecados más horrorosos habido y por haber? Celos, pleitos. Ustedes han leído un poco acerca de la mitología griega. Bueno, la romana no se quedó atrás. Tenían una cantidad de dioses, diosas, diosesitos. Eso era horrible. Dioses por aquí, dioses por allá. A uno de ellos les digo al apóstol Pablo, al Dios no conocido, ese que tienen ustedes, porque ellos decían, bueno, por si acaso hay un Dios que no le tenemos el nombre todavía, y entonces se ponga bravo con nosotros, vamos a hacer aquí este altar. Y Pablo le dijo, mira, ese Dios desconocido, ese que yo te predico, se llama Jesucristo. Digan gloria a Dios. Este hombre es soldado, devoto de los que le asistían. Tenían varias personas que le asistían porque él tenía 100 soldados voluntarios bajo su mando, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. O sea que envió 2 de sus criados y un soldado. Al día siguiente, versículo 9, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad Jope, Pedro subió a la azotea para orar. O sea, que no tenía que ir directamente al templo como anteriormente creían que la oración era nada más que en el templo. Hicieron portales, el portal de la puerta la hermosa, la otra puerta, la de los caballos, acceso para que todo el mundo llegara a la hora de la oración al templo. No, Dios te escucha donde tú estás. Dios te escucha en el carro, Dios te escucha en la cama, Dios te escucha trabajando, Dios escucha tu oración. Y él subió a la azotea para orar, cerca de las 12 más o menos del mediodía. Y la cosa es que en aquellas casas, por aquel lado, como no hay mucho, es pequeño, ellos construyen sus casas, no como acá en América, como tipo así, en Chile también así, con esas caídas, 2 aguas. Ellos las construyen flat, completamente plana. Y allí arriba en la azotea ponen el tendedero, crían el perro, ponen las líneas para todas las cosas que ellos quieren hacer ahí, hasta jardines tienen. Porque si lo hubiesen hecho de esta manera, él no hubiese podido subir. Pero ahí estaba en la azotea porque era totalmente plana. Y era, no sé si a usted le ha pasado como orar hacia el cielo abierto.
Una belleza, ¿verdad que sí? Levantar los ojos, no cerrándolos, sino levantándolos al azul, a la bóveda azul que cubre nuestro planeta, y adorar y orar. Él subió allí para orar. Y cuando era ya mediodía, versículo 10, no sabemos cuánto tiempo tenía él orando, pero el versículo 10 dice que tuvo gran hambre. Y quiso comer. Seguramente ya le estaban haciendo su almuercito. Pero mientras le preparaban algo, ¿qué pasó? Le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis, yo busqué lo que significa esta palabra en nuestro español. Es una plenitud máxima de una desconexión con la realidad esta natural y un enfoque en el ser interior. Eso es lo que define el diccionario como éxtasis. Además, ustedes saben ya que hay una droga muy cara y muy perjudicial llamada éxtasis, que es una locura, como la venden de cara, y el daño que hace es horroroso, causa la muerte, y hay gente que la compra al precio que sea, porque le dicen la droga del amor, porque te da tal, te saca de la realidad y te mete por allá dentro de ti mismo, dentro de lo invisible de ti. Pero este éxtasis que tuvo el apóstol Pedro es un éxtasis que tú y yo podemos tener. Este es un éxtasis con deleite del espíritu, no del alma, sino del espíritu, no del cuerpo, sino del espíritu. Por eso fue el versículo 11 que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Mire, no solamente cuadrúpedos como caballos, gatos, perros, cochinos, cuadrúpedos, todos de 4 patas. Y además reptiles. A mí estos animalitos no me gusta ninguno de ellos, no veo ninguno bonito. Hay gente que tiene culebras como sus mascotas, yo no, o camaleones, no me identifico con eso. Reptiles y aves del cielo, habían loritos, habían pájaros, habían gallinas, todos esos animales. Y le vino una voz, versículo 13, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. ¿Cómo fue que le dijo Pedro? No, al Señor tú le puedes decir que no. Es una contradicción en sí mismo. Si es tu Señor, ¿cómo le dices que no? A veces nosotros somos que le queremos dar órdenes al Señor. O le decimos al Señor, no quiero ir donde tú me mandas. No quiero hacer lo que tú me dices. No quiero obedecer tu palabra. O es el Señor o no es tu Señor. Hay muchos cristianos y precristianos que para ellos Jesús solamente es su Salvador, pero no su Señor. Por eso viven la vida tormentosa y atormentan en su jornada a toda persona que le acompañe en su jornada. Porque ellos escogen la vida tormentosa, porque no creen en el señorío de Jesucristo. Pero si tienes tu vida abundante, es porque tú sabes que no hay nada mejor para ti sino ser guiado por el Señor, que Él sea el Señor de tu vida. Jesucristo no solo es tu Salvador, Él también es tu Señor. No, Señor, le dijo el versículo 14, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Yo soy un hombre tan santo, tan judío, yo no he hecho nada de eso que tú me estás diciendo que yo haga. ¿Cómo se le ocurre? Volvió la voz a él la segunda vez, versículo 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cuántos de nosotros hasta sobrenombre de animales le ponemos a la gente? Mira, animal, párate de ahí. Mira, cuadrúpeda, cucaracha, bestia, el perro ese, el burro ese. Oh, wow. Así a veces hacemos. No digamos más eso porque ofendemos a los animales. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Lo que el Señor le quería era decir, mira, esto tú lo puedes comer. Las leyes que están aquí, todas las que ustedes crearon. El capítulo 21 de Éxodo dice, estas son las leyes que les propondrás. Leyes sanitarias, leyes religiosas para el momento mientras pasaban los 40 años en el desierto. Pero ya entramos en la gracia.
No somos salvos por buenas obras. No somos salvos por comer o no comer cerdo. No somos salvos por bailar o no bailar una canción. No somos salvos por ninguna de esas cosas. Somos salvos por la fe en Jesucristo. Esto es por gracia. Él nos da esa fe. Y mientras Pedro estaba perplejo, versículo 17, dentro de sí, estaba perplejo sobre todo lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, el centurión, los cuales preguntaron por la casa de Simón y llegaron a la puerta. ¿Sabe que no había GPS? Iban de casa en casa preguntando, ¿dónde está la casa de Simón el curtidor? Simón el curtidor, Simón el curtidor. Ah, sí, por aquí es. Y llamando, ahí estaba Pedro con aquella hambre y con aquella visión tan tremenda. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. No era Simón el curtidor. Simón Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor. ¡Oh, caramba! Eso era impensable, 2 Simones juntos. Pero estos 2 Simones muy diferentes el uno del otro. Uno muy santico, yo nunca he hecho eso malo, nunca he comido eso. Y el otro tremendo pecador, las manos llenas de cuero de animales. Me encanta lo que el Señor hace. ¿Te has creído tú a veces tan santurrona que miras hacia abajo los demás? ¿Te has mirado tú todo aquello? Tú sabes, yo me levanto a las 5 de la mañana a orar. Yo soy una santica. Yo nunca he dicho una grosería. Yo jamás me he robado nada. Yo nunca he hablado mal de nadie. Yo no me he acostado con un hombre ajeno. Yo no sé. ¿Ok? No desprecies al curtidor Simón, porque Dios ama tanto a Simón el curtidor que mandó a Simón Pedro a la casa de Simón el curtidor. Dios te va a mandar a ti donde la gente que menos te imagina, te va a rodear con gente tan pecaminosa para que le modeles a Jesucristo sin palabras, para que algún día tenga que decir él o ella, wow, gracias Padre por esta persona en mi trabajo, en mi familia, que me modeló a Jesucristo, y caiga postrado a los pies del Señor. Versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, miren lo que dice allí, mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué le pasó? El Espíritu le dijo, o sea, el Espíritu Santo habla. Si alguien creía que el Espíritu Santo es una fuerza, copien por favor, registren rapidito en su computadora allí, en la torre de control. El Espíritu Santo es una persona que habla. He aquí 3 hombres te buscan. Nadie lo había llamado a él, no había teléfono para pasarle un texto. Simplemente mira, ahí hay 3 hombres que te están buscando. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ay, yo creía que tú nada más hablabas con gente santica. No, Dios puede hablarle a alguien para que venga a verte, impulsarlo para donde tú estás. Entonces Pedro, descendiendo de la azotea donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscan. Imagínense ustedes el momento. Llega aquel montón vienen caballos, los hombres que vienen, las bestias allí, y Pedro ahí arriba montado en la azotea, no sabía nada de nada, y el Señor le dice, mira, baja, esos te están buscando es a ti. Aquí estoy yo. Qué hermoso, porque estos eran gente que no eran judíos, eran los despreciables gentiles. Y aquí yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Hay cosas que Dios te va a decir a ti directamente y hay cosas que Dios te va a decir a través de otra persona. ¿Ves? Hasta aquí no llegó el Señor. Tuvo que preguntarles, Pedro, ¿por qué me vinieron a buscar ustedes? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. ¿Ok? Hay gente que no es cristiana, pero tiene una buena conducta, no se olviden de eso. Mientras que hay cristianos que tienen mala conducta. Oh, boy. Buen testimonio en toda la nación. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Los ángeles no predican el evangelio, pero nos ayudan a nosotros a hacerlo. Nos abren puertas, nos ponen los contactos. Entonces, el versículo 23, haciéndoles entrar, los hospedó. ¿Quién hospedó a quién? Pedro mismo. Hospedó al otro, a los otros 3. Los hospedó. Me imagino que pediría permiso a Simón el curtidor. Mira, Simón, tengo aquí unos invitados que llegaron. ¿Los pueden dormir esta noche aquí en tu casa? Oh, wow. Tenemos también follaje para los caballos.
o para los burros. Aquí está el dormitorio de todos ellos. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Él estaba en la casa de Jope, en la casa de Simón el curtidor, y se pasaron la voz los hermanos, porque tenían las casas, no era un templo, en las casas se reunían. Oye, vinieron unos hombres buscando por el Espíritu del Señor al apóstol Pedro. Él quiere que lo acompañes, él quiere que lo acompañes. Hay misiones en las que uno debe ir juntos. Mejor son dos que uno, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos hermanos? No sabemos, pero los acompañaron. Al otro día entraron en la ciudad de Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado ¿a quiénes? A sus parientes y amigos más íntimos. O sea, los parientes son la familia extendida. Mientras ellos fueron a buscar a Pedro, entonces mandó otros servidores a donde está la suegra, la tía, la abuela, el primo, la prima segunda, toda la parentela, por el lado de ella y por el lado de él. Vamos a buscar a mis familiares. Qué bonito es que un hombre de Dios abra su casa y convoque gente para que oigan la palabra de Dios. Si no has abierto tu casa, te estás perdiendo algo grande. Comienza invitando a los más allegados tuyos. Si tienes familiares, invita a tus familiares. Dile que vas a hacer una reunión. Dile que vas a hacer algo que les va a marcar la vida para siempre. Y no solamente a sus parientes, sino a los amigos más íntimos. ¿Has tú invitado a los amigos más íntimos a la casa del Señor? ¿Has hecho tú alguna reunión de tus íntimos amigos? Pueden llegar los compañeros de trabajo para hablarles de Jesucristo. Aquí estamos a la orden, con un rebaño evangelístico y discipular. Te vamos a ayudar a hacerlo. Cuando Pedro entró al versículo 25, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Y claro, como Pedro es el papa, ¿no? El primer papa, él se dejó que lo adoraran, ¿verdad? ¿No es así? Él no dejó que lo adoraran. Y no es él el primer papa. ¿De dónde sacaron esa cosa? Yo no tengo idea. Pero jamás estos papas se dejan que les besen los anillos, que les besen los dedos gordos del pie, que se le postren. Si fueran de verdad temerosos de Jesucristo, mire lo que hizo Pedro. Mas Pedro le levantó, hey, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Delante de mí tú nunca te vas a postrar, jamás. Póstrate solamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo también soy un hombre. Aquí pues se desvanece la teoría de que el primer papa en lo absoluto. Eso hubiese sido la ocasión de Pedro dejarse adorar. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Estaba hablando con Cornelio y entró y había una gran cantidad de gente ahí. Claro, ellos tienen unos corredores enormes, una gran cantidad de gente. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y yo les quiero exhortar a ustedes, así como dijo el Señor a Pedro, no llames común ni inmundo a ninguna persona. Uno no sabe con qué pecado está peleando, batallando esa persona. Uno no sabe cómo es que lucha para mantenerse puro delante del Señor. Uno no sabe la agonía que le produce el pecado. No nos corresponde llamar inmundo a nadie. No nos corresponde orar por esa persona y creer que el Salvador les va a salvar. Orar para que él o ella entienda que Jesucristo quiere señorear su vida, que ella pare, que sea verdadero discípulo de Jesucristo. Pero a mí me encanta la idea de que sigan oyendo, de que sigan en las reuniones, que sigan aún ministrando, porque hay gente que ministra sus dones, pero no es salva todavía. Esos son los que hacen atrocidades en nuestros medios. Esos son los que no les importa un comino hacerle daño a la obra de Dios. Pero escúchame, por lo menos están en la casa. Deja porque la fe le va a llegar por el oír la palabra de Dios. Deja porque uno de estos días el Espíritu Santo lo agarra y lo tumba del caballo, de la bestia y lo transforma. Uno de estos días, sigue sirviendo a Jesucristo, temiendo al Señor. Ahí me mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Pero mira que no. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ay, me encanta Cornelio. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa,
Vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Le estoy diciendo que este es el mundo sobrenatural hecho casi natural. Era normal, debería ser normal para nosotros. El versículo 31. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir, Pedro. Ahora pues, dice Cornelio, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Aquí no se ve a Dios, pero estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que te ha mandado. Versículo 34, presenta entonces a Pedro, Cornelio, como el jefe de la casa. Bueno, mira, nosotros te mandamos a buscar por esto, por esto y por esto. Ahora nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Dinos todo lo que nos tienes que decir. Estamos listos para oír. Listos para oír. 34, entonces Pedro, abriendo la boca, ahí comienza el sermón, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Oye, Pedro, ¿te diste cuenta de que Dios no hace acepción de personas? ¿Saben que esto lo había leído muchas veces él? Seguro que sí. El versículo 17 de Deuteronomio 10 dice: porque Jehová, estamos en plena ley, este capítulo, plena ley, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Lo voy a leer para que lo disfrutemos. Esto es en plena ley, en Deuteronomio 10, 17. Segurísimo que Pedro se lo sabía de memoria, pero no le había amanecido, no lo había entendido hasta ese momento del lienzo cuando le bajó. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Digan gloria a Dios. Ese es nuestro Dios grande. Él lo había leído, Pedro lo había leído muchas veces, pero ahora le amaneció. Le estoy diciendo que si te expones a la palabra, un día de esto le vas a agarrar el gustico a la palabra. Aquí hay gente que no le gustaba la palabra. Aquí hay gente que no leía la palabra. Aquí hay gente que no se cansaban de la exposición de la palabra, pero que hoy en día disfrutan. Le han agarrado el saborcito. Es delicioso. Mira qué deliciosa es la palabra. Digan gloria a Dios. Pero se le abre el entendimiento. Entonces, abriendo su boca, Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Lo que yo había repetido tantas veces me lo sabía de memoria, pero ahora lo entiendo. Sino que en toda nación, eso es en Honduras, eso es en El Salvador, eso es en Costa Rica, eso es en Perú, eso es en Panamá, eso es en Venezuela, eso es en Estados Unidos, eso es en Japón, en todas partes. De toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando que el evangelio de la paz, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Este es Señor de todos. El hecho de que alguien no lo reconozca, ese es su problema, pero este es nuestro Señor. Vosotros sabéis que lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, cómo este anduvo haciendo bienes y sanando, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, porque ahí fueron los primeros discípulos que el Señor llamó, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, al hijo de José, al hijo de María, lo ungió. Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Digan gloria a Dios. Y para el momento que Pedro está hablando, nos está enfatizando, está escribiendo el libro de los Hechos sin saberlo, y nosotros continuamos con el libro de los Hechos. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, no fue así que salió a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. ¿Saben que a Pedro el Señor le dio comida? Le hizo un pescadito en las brasas, en la playa, ¿se acuerdan?
Les pidió comida después a nosotros. Dice Pedro, yo soy testigo de estas cosas. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas: Isaías, Oseas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Quiero preguntarte, ¿qué es lo que se necesita para recibir perdón de pecados y ser salvo? El que cree en Jesucristo. Si tú crees en Jesucristo y no te avergüenzas, sino que tú lo confiesas con tu boca, tú recibes perdón de pecados. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, mientras le interrumpió el discurso, el apóstol Pedro, el Espíritu Santo le interrumpió. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían su discurso. Qué sabroso esto. Estaba Pedro hablando su discurso cuando de repente cayó el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que cayó el Espíritu Santo allí? Pregúntenme. Oh, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí no hubo un asesoramiento de cómo hablar en lengua. Nadie le puso zancadilla para que se cayera. Nadie tumbó el otro. Pero el Espíritu Santo cayó en el lugar y ellos comenzaron a abrir sus bocas y a adorar al Señor. Y la alabanza al Señor y magnificencia al Señor. El señorío de Jesucristo se manifestó. Ellos hablaron en otras lenguas. Este fue el Pentecostés de los gentiles. Había habido el Pentecostés en el primer capítulo de Hechos. Ahora es entre los gentiles. Entonces, respondiendo Pedro, ya que habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ahora pregunta Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Es decir, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Dijo el Señor que Él tomaría de lo suyo y lo iba a sumergir, bautizar en el Espíritu Santo, que eso ocurrió con los gentiles aquí. Pero si alguien no se ha bautizado en aguas, ¿qué impide que te bautices? ¿Qué impide? Dice el Señor que el que creyere y fuere bautizado. ¿Cuál es el último recurso, el único requisito para ser bautizado? Creer en Jesucristo. Si crees en Jesucristo, bienvenido al altar. Aquí hay agua, nada lo impide. Sé bautizado. Y si crees en Jesucristo, ¿por qué no decirle, Señor, lléname del Espíritu Santo, bautízame con el Espíritu Santo? ¿Y por qué limitarte? Sabes que no es Él que va a hablar lenguas por ti, eres tú que va a hablar en lengua. Pero el enemigo comienza a sembrarte cizaña y a decirte, ay no, eso te suena feísimo, eso no suena bien, eso no tiene sentido. Las lenguas no tienen sentido, pero para Él que las conoces, sí, este es un lenguaje del Espíritu que tú hablas y el Espíritu Santo disfruta, el Espíritu Santo te comunica, el Espíritu Santo te toma. El enemigo no conoce la interpretación de esas lenguas, el enemigo no puede tocar tu oración ni tu alabanza. Entonces es necesario que la gente de la iglesia despierte. Es necesario que la gente de la iglesia abra sus casas. Ustedes quieren ver milagros en esta casa. Estos milagros comienzan de en casa. Estos milagros comienzan cuando la gente comienza a predicar el evangelio y Dios comienza a respaldarnos con portentos, con señales y prodigios. Pero si nosotros estamos acomodaditos entre las cuatro paredes acá y dentro de las cuatro paredes de nuestra casa muy cómodamente, no estamos dando lugar a la manifestación del Espíritu Santo. Les invito a estar en pie, por favor. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. A un gentil, alguien que no conocía a Jesucristo. Déjenme decirles a ustedes, el invisible está presente, aunque tú no lo veas. Para Él tú eres, para Él tú vives. Vamos a orar, repitan conmigo esta oración por causa de que si hay alguna persona que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, lo haga en este momento. Repitan conmigo, por favor. Padre, yo reconozco que he pecado contra ti. No lo puedo esconder. No puedo juzgar a otros
porque yo mismo soy pecador. Por favor, límpiame de todo pecado. Lléname del Espíritu Santo. Hazme nacer de nuevo. Ven a mi corazón. Yo declaro con mi boca, creo en mi corazón que Jesucristo está vivo y hoy me salva. Hoy me llena del Espíritu Santo. Quiero vivir esta vida, esta jornada terrenal, dirigido por ti, Señor. Y más allá, me recibes en gloria. Gracias por salvarme. Amén.